Hay momentos en la historia de la Fórmula 1 que no se pueden ocultar, por más que lo intenten. Momentos donde una sola frase, dicha en el lugar correcto, por la persona correcta, hace que todo el sistema tiemble, y lo que pasó esta vez no solo dejó en silencio a toda Europa, sino que podría cambiar el destino de un piloto para siempre. Pero ojo, porque lo que estás a punto de escuchar va mucho más allá de una simple declaración. Antes de seguir, si te apasiona este tipo de historias intensas de la Fórmula 1, suscríbete ahora mismo al canal. Porque lo que viene en los próximos videos, te aseguro que no lo vas a querer perder. Porque durante meses, nos quisieron vender una versión completamente distinta de la realidad. Nos dijeron que Franco Colapinto era solo una promesa inflada, que su agresividad era un problema, que su forma de correr era peligrosa. Pero hay un detalle que casi nadie está mencionando, y es clave para entender todo. La Fórmula 1 no es solo velocidad. Es política, dinero, poder, y cuando un piloto rompe con ese molde, el sistema reacciona. Y eso fue exactamente lo que pasó con Franco. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante. Porque mientras la prensa europea lo criticaba, alguien mucho más importante estaba observando en silencio. Y no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando del hombre que hoy domina este deporte. Un piloto que no necesita caerle bien a nadie, que no juega la diplomacia, y que cuando habla, el mundo escucha. Y si realmente entiendes cómo funciona este deporte, sabes que cuando alguien como él presta atención, es porque algo grande está pasando. Durante semanas, mientras todos discutían si Colapinto era demasiado agresivo, dentro de un garaje, lejos de las cámaras, se estaba gestando algo completamente diferente. Porque según fuentes cercanas, ese piloto empezó a analizar cada movimiento de Franco, cada frenada, cada adelantamiento, cada decisión al límite. Imagínate ese momento. Silencio absoluto. Miradas incómodas. Periodistas sin saber cómo reaccionar. Y aquí es donde muchos no entienden la magnitud de lo que pasó. No fue un elogio cualquiera, fue una validación pública. Un reconocimiento que destruye meses de narrativa en cuestión de segundos. Porque cuando alguien que vive al límite reconoce a otro igual, eso significa algo. Pero ojo, porque esto no terminó ahí. Lo más impactante ocurrió puertas adentro, lejos de las cámaras, donde realmente se toman las decisiones. Porque mientras los directivos analizaban opciones, nombres, contratos, apareció él. Entró sin rodeos. Y lanzó un ultimátum. Y esto es clave. No pidió. Exigió. Exigió que dejaran de mirar a las promesas europeas. Que dejaran de pensar en pilotos seguros. Que dejaran de buscar perfiles cómodos. Y dijo algo que puede cambiar todo el mercado de pilotos. Tráiganme a Colapinto. Así directo. Sin matices. Sin política. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más peligrosa. Porque no es solo un deseo, es presión real. Es el piloto estrella poniendo condiciones. Es el tipo de situación que obliga a un equipo a tomar decisiones extremas. Y hay algo que mucha gente no está viendo. Si no lo hacen, alguien más lo hará. Porque en este nivel, el talento no espera. Y ahora mismo, hay equipos observando, preparando movimientos, listos para actuar. Y aquí es donde todo cambia. Porque no estaba mirando a los pilotos de siempre. No estaba obsesionado con los nombres grandes. Estaba enfocado en uno solo. En el argentino. Y la razón es brutal. Vio cómo Franco frenaba más tarde que pilotos con mejores autos. Cómo compensaba la falta de rendimiento con puro instinto. Cómo defendía posiciones sin miedo, sin cálculos. Sin ese filtro que tienen los pilotos formados en academias europeas. Y te lo digo como alguien que sigue este deporte desde hace años. Ese tipo de conducción no se enseña. Eso se trae. Pero nadie esperaba lo que pasó después. Porque todo explotó en el lugar menos pensado. En plena zona mixta. Rodeado de periodistas que buscaban una respuesta completamente distinta.
Buscaban confirmación. Querían que alguien importante dijera lo que ellos venían repitiendo, que Franco era un problema. Pero la respuesta que recibieron fue exactamente lo contrario. Y aquí viene el momento que lo cambia todo. Con una calma total, con esa frialdad que lo caracteriza, ese piloto soltó una frase que dejó helado a todo el mundo. Una frase que la televisión intentó suavizar, pero que ya era imposible detener. Dijo que estaba harto de correr contra robots. Y eso no es solo una crítica. Es una declaración de guerra. Porque cuando alguien así dice eso, está atacando directamente al sistema entero, a los pilotos que siguen el manual, a los que no arriesgan, a los que juegan seguro. Pero no se quedó ahí. Porque lo que dijo después fue todavía más fuerte. Afirmó que el único piloto real en la parrilla, el único que lo obligaba a mirar por los espejos, era Franco Colapinto. Imagínate ese momento. Silencio absoluto. Miradas incómodas. Periodistas sin saber cómo reaccionar. Y aquí es donde muchos no entienden la magnitud de lo que pasó. No fue un elogio cualquiera, fue una validación pública. Un reconocimiento que destruye meses de narrativa en cuestión de segundos. Porque cuando alguien que vive al límite reconoce a otro igual, eso significa algo. Pero ojo, porque esto no terminó ahí. Lo más impactante ocurrió puertas adentro, lejos de las cámaras, donde realmente se toman las decisiones. Porque mientras los directivos analizaban opciones, nombres, contratos, apareció él. Entró sin rodeos. Y lanzó un ultimátum. Y esto es clave. No pidió. Exigió. Exigió que dejaran de mirar a las promesas europeas. Que dejaran de pensar en pilotos seguros. Que dejaran de buscar perfiles cómodos. Y dijo algo que puede cambiar todo el mercado de pilotos. Tráiganme a Colapinto. Así, directo. Sin matices. Sin política. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más peligrosa. Porque no es solo un deseo, es presión real. Es el piloto estrella poniendo condiciones. Es el tipo de situación que obliga a un equipo a tomar decisiones extremas. Y hay algo que mucha gente no está viendo. Si no lo hacen, alguien más lo hará. Porque en este nivel, el talento no espera. Y ahora mismo, hay equipos observando, preparando movimientos, listos para actuar.